Buenas tardes. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile les saluda cordialmente y les da la bienvenida al conversatorio Protección al Consumidor, procedimientos colectivos vigentes. Saludamos muy especialmente al Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor, señor Andrés Herrera Troncoso, y a la Directora de la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad, sobre el procedimiento colectivo vigente y sobre el proyecto que pretende abordar las facultades al servicio. Saludamos también al director regional del Servicio Nacional del Consumidor, don Alejandro Paredes, y a sus representantes académicas, estudiantes y el público presente. Andrés Herrera Troncoso es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información de la Universidad Carlos III de Madrid, diplomado en Derecho del Consumidor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomado en el Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad Complutense de Madrid. Es la anfitriona de la actividad, la directora de la Oficina de Vinculación con el Medio, doctora María Luisa Morales. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero dar las gracias especialmente al señor Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor por haber aceptado nuestra invitación a conversar, por visitarnos presencialmente en nuestra casa de estudio, en nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. No tenemos visitas de esta envergadura como facultad regional que somos todos los días, así que estamos muy contentos. Muchas gracias, entonces, señor director. El día de hoy conversaremos principalmente sobre procedimientos colectivos vigentes, pero también, dada la contingencia, vamos a hablar sobre facultades regionales, sobre el proyecto que está en preparación en este momento. Y como vamos a hablar sobre procedimientos colectivos, me parece importante recordar que la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores establece dos procedimientos colectivos. Uno judicial, ¿no? El procedimiento especial para la protección de interés colectivo difuso de los consumidores, que es un procedimiento, como dije, de carácter judicial, que puede ser iniciado por una demanda colectiva presentada por el servicio, también por una asociación de consumidores o por un grupo de 50 consumidores o más afectados en un mismo interés. Pero también existe el procedimiento voluntario para la protección del interés colectivo difuso de los consumidores, que también se denomina sucintamente PBC, comúnmente, que es un mecanismo de carácter administrativo, en su mayoría, salvo por una eventual resolución judicial al final del procedimiento cuando es exitoso. Se inicia por resolución del servicio siempre, ya sea de oficio o a solicitud del proveedor o en virtud de una denuncia fundada de una asociación de consumidores que luego es notificada al proveedor involucrado. Este último, el PDC, es de corta duración en comparación a un juicio colectivo. El PDC puede durar entre 3 a 6 meses, podría ser. En cambio, un juicio colectivo podría llegar a durar 7 años fácilmente. Y ha sido catalogado este PBC como un mecanismo alternativo a resolución de conflictos, específicamente como una negociación. Entonces, para partir este conversatorio, señor director nacional, hablemos de números. ¿Cuántos procedimientos colectivos vigentes existen en este momento? Si pudiéramos distinguir entre cuántos hay demandas colectivas y por demanda colectiva en un juicio, digamos, especial de protección de interés colectivo de los consumidores y cuántos PBC. Perfecto. Antes de comenzar, María Alicia, si me permite, agradecer tu invitación, la de la Universidad Austral. Disfrutar, estar acá en esta hermosa universidad, probablemente la más linda de Chile, y muy contento de que estén alumnos de Derecho interesados en esta materia, saludando por supuesto a la Dirección Regional del Servicio. En la línea de lo que tú me preguntas, desde el año 2018 a la fecha, el CERNAC ha tramitado aproximadamente 60 a 65 procedimientos voluntarios colectivos totales, de los cuales más de 40 han sido cerrados de manera exitosa con acuerdos con los proveedores que han participado en estos procedimientos, y como bien tú lo decías, se tratan de procedimientos extrajudiciales que son
voluntarios para el proveedor, que no suponen necesariamente reconocer responsabilidad desde el punto de vista infraccional de la ley, sino que fundamentalmente están orientados a buscar soluciones desde el punto de vista de obtener compensaciones e indemnizaciones en favor de los consumidores. En el caso de los juicios colectivos, que es la herramienta más intensiva que puede utilizar el CERNAC para efectos de buscar la responsabilidad de los proveedores en infracciones a la ley, tenemos actualmente 115 juicios colectivos en tramitación, otros, por cierto, que se han ido cerrando, sea por una sentencia firme y ejecutoriada por parte de los tribunales o acuerdos conciliatorios a que se ha alcanzado con los proveedores al momento de acercar posiciones, y particularmente han sido los propios proveedores los que se han acercado a tratar de arreglarse estos juicios. Hay que tener en cuenta que en el caso de los procedimientos voluntarios colectivos, el antecedente que existía hasta el año 2018 eran las mediaciones colectivas, que era una instancia también extrajudicial que desarrollaba el servicio de una manera más bien desregulada, sobre la base de una interpretación general de la ley, en cuanto a abordar una especie de intermediación en cuanto a, primero, el CERNAC representar de alguna manera a los consumidores para lograr una negociación con el proveedor. Luego eso se formalizó con la ley 21.081, que es la ley que se dictó el año 2018, que empezó a aplicarse de manera gradual y que reconoce la instancia extrajudicial de los procedimientos voluntarios colectivos. Y en el caso de los juicios colectivos, estos han tenido, digamos, diversas modificaciones para tratar de hacer más ágil la tramitación de estos juicios, y sin embargo eso ha significado igualmente que se extienda en su tramitación por varios años, como bien decía María Elisa, pudiendo llegar incluso a 7 años de tramitación, no siempre necesariamente con sentencias que sean favorables, por razones a veces probatorias y otras razones que son de interpretación de los jueces que conocen de estas causas, que son más bien jueces que tienen una orientación de carácter más civil, y por lo tanto ahí quizás falta también todavía avanzar desde el punto de vista de la interpretación de normas, recogiendo lo que actualmente está en nuestra legislación, que es el principio pro consumidor, desde el punto de vista de generar digamos, interpretaciones que vayan, por supuesto, y amparen la situación de los consumidores, particularmente en casos colectivos. Claro. El principio pro consumidor, que, como usted bien dice, director, se encuentra expresamente reconocido actualmente en la ley y que manda a los jueces, ¿no?, que a interpretar de forma favorable al consumidor cuando haya duda. Hablemos de algunos casos en particular, me parece. Podemos partir por el caso CERNAC con la Polar. Sabemos que el año pasado el CERNAC demandó colectivamente a la Polar en razón de que se detectó que esta tienda de retail estuvo comercializando prendas de vestir bajo rótulo o la indicación de reconocidas marcas internacionales en circunstancias de que eso no era más de una infracción. ¿Qué podemos comentar sobre esto? Bueno, efectivamente el caso de la Polar seguramente ustedes lo han escuchado. Es un caso bien complejo que no habíamos abordado antes como servicio, porque todos los que compramos en el comercio establecido, por supuesto partimos de la base de que todas las prendas y todos los artículos que se venden son originales y auténticos. En este caso particular, con ocasión de distintos reclamos de los consumidores y también con ocasión del acceso que tuvimos nosotros, en particular en el marco de una investigación de una escritura pública de transacción judicial que tenía cláusulas de confidencialidad, pero que finalmente a la cual accedimos, daba cuenta de que la empresa La Polar, con una determinada marca internacional,
habían celebrado un acuerdo para poner fin a cualquier litigio presente o futuro que tuvieran con la Polar, y en esa escritura la Polar reconocía haber comercializado productos no originales de esa marca en un determinado periodo de tiempo. Y eso había sido detectado por esta empresa internacional a través de una especie de clientes ocultos que habían hecho compra a algunas prendas porque tenían sospechas de aquello, y eso derivó en la detección y en los peritajes necesarios para llegar a la conclusión de que habían sido no originales. Y por lo tanto, las dos empresas, una marca internacional reconocida y otra la Polar, llegaron a esta transacción para resolver sus conflictos comerciales y en el fondo decir que tenían que destruirse esas prendas y por lo tanto no podían seguir vendiéndose, y todo eso era reservado. Pues seguramente ustedes pensarán, ¿dónde están aquí los consumidores? Los consumidores a quienes se les vendieron estas prendas no estaban, por supuesto, en el acuerdo, y simplemente ahí las empresas ambas resolvieron, como decía, sus problemas comerciales. A partir de ahí se generó también una investigación que nos hizo presumir que había otras marcas también involucradas. Pero aparte de eso había otra hipótesis, que era una tercera. O sea, la primera hipótesis era una marca reconocida que teníamos antecedentes fidedignos. Otra, indicios que nos permitían presumir que había venta de ropa no auténtica. Y una tercera hipótesis tenía que ver con la falta de información adecuada que había no había entregado la Polar respecto de su modelo de negocio, que después, con el curso de los acontecimientos, empezó a mutar a un sistema outlet o de segunda selección, que tampoco era tal, porque finalmente no es que se vendieran productos defectuosos o eventualmente usados de segunda o tercera selección, sino que eran derechamente productos no originales. Entonces, ellos decían que estaban explotando ese negocio de off-price que se llamaba, que se denominaba de importaciones directas, que no pasaban por las marcas internacionales establecidas en Chile, sino que no les compraban a los distribuidores oficiales, sino que lo hacían desde los proveedores en el extranjero. Y nosotros sabemos que tenían compras que hacían en Pakistán, luego luego de la interposición de la demanda nuestra, un hecho esencial que se informó a la Comisión para el Mercado Financiero, en donde decían que ellos habían advertido la adulteración de documentos de trazabilidad de estos documentos de internación de los productos. No lo decían muy claro, pero daban a entender que más que la ropa ser no original, eran los documentos de que acreditaban la originalidad los falsos. Nadie va a adulterar, digamos, documentos falsificados respecto a ropa original. Entonces, bueno, era todo confuso, y lo cierto es que esa demanda está en tramitación, esa demanda se está discutiendo, estas demandas duran mucho tiempo, se está discutiendo la etapa inicial se declaró admisible la demanda, lo que está haciendo la Polar es impugnar esa resolución, y estamos en la etapa de discusión. Entonces, también paralelamente hemos conversado con la Polar en términos de que haga un ofrecimiento para resolver esto, y ellos están circunscribiendo esto simplemente a dos marcas y a cierto periodo de tiempo en el que ellos entienden que estos documentos falsos lo advirtieron, y eso al final es, digamos, un número irrisorio de consumidores que es muy bajo. A partir de esta investigación con la Polar, que está en discusión todavía en el juicio colectivo, hemos desarrollado otras investigaciones paralelas respecto de otros retails y de otras marcas. También hemos hecho declaraciones públicas respecto también de la responsabilidad que tienen las empresas, no solo el retail, por supuesto, sino que también las propias marcas internacionales, en cuanto a no llegar a acuerdos privados que no reconozcan los derechos de los consumidores que han sido afectados. Pero más allá de eso, estamos todavía en proceso de investigación y estamos recabando antecedentes para ver si se configura esa situación respecto de otros retails. Y ustedes podrán darse cuenta también que esto es un problema, digamos, de prueba. Para nosotros como Senac es muy difícil, por supuesto, establecer
menos aún a través de peritaje si las prendas o los artículos, perfumes, zapatillas son o no son originales. Eso lo tienen que decidir las propias marcas. Las marcas, y eso lo que hemos podido aprender también es que el tema de derecho de propiedad industrial e intelectual, sobre todo lo que tiene que ver con la determinación de original o no de un producto, es una convención. En el fondo es, la marca dice, este es un producto original porque tiene estos atributos. Por lo tanto, nadie más que la marca puede saber cuándo es un producto original y cuándo es falsificado. De hecho, hay determinados productos que cumplen ciertos requisitos para ciertos mercados y para otros cumplen otros. Entonces, no es cosa de simplemente verificar, como se dice, a ojo de buen cubero, de mirar el producto y saber si es falso o no es falso. Tiene que cumplirse con ciertos estándares, y eso no lo saben sino las propias marcas. Me refiero a marcas internacionales, Adidas, Nike, qué sé yo, Tommy. Estos son los representantes de esas marcas saben. Y por lo tanto, es un tema de prueba, y si no hay una colaboración por parte de las marcas, es muy difícil establecer las pruebas necesarias. Y por otro lado, la extensión de esa situación. ¿Cuántos productos se han vendido? Es muy difícil saberlo. Y lo que sí le hemos pedido, particularmente a la Polar en su momento, información del volumen de prenda. Por ejemplo, no sé, en el caso de Columbia, que fue la marca respecto a la cual nosotros detectamos este acuerdo privado de una transacción, decía que tenía aproximadamente 5.000 prendas que había vendido. Lo que no significa necesariamente 5.000 consumidores, pueden ser menos, pero de esa magnitud estamos hablando de una marca. Entonces no hay solamente una dificultad probatoria en este caso, que es evidente como lo acabas de explicar, sino también una dificultad para determinar el universo de los consumidores afectados. Bien, pero digamos, la situación reviste las características de infracciones a un derecho básico de los consumidores, que es el derecho a una información veraz y oportuna, y eventualmente también configuraría una publicidad engañosa, ¿no? Desde el punto de vista de las infracciones a la ley del consumidor, claro, digamos, infracciones al deber básico de información veraz y oportuna, publicidad engañosa, que también es otra hipótesis que nosotros configuramos, sin perjuicio de otras figuras infraccionales de otros cuerpos legales o incluso penales, configuración de un delito. Bueno, vamos a estar atentos al caso de la Polar y monitoreándolo. Hablemos del caso Pollos, que también es un caso muy mediático, por así decirlo. Este caso, que se relaciona con la colusión de los supermercados en el mercado de los pollos, ocurrió entre los años 2008 y 2011, que involucra a Cencosud, a Walmart y a SMU, y que tiene una particularidad porque la demanda, este juicio colectivo, se está tramitando no ante un juez civil, sino que ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Así es. Bueno, ese es un caso bien emblemático. Voy a contar un poco la historia, porque este es un caso que se origina con ocasión de un requerimiento que hace la Fiscalía Nacional Económica en contra primero de los productores de pollo, precisamente por esta corrupción. Ahí estuvieron Aristía, Agrosuper y Don Pollo, que eran las empresas productoras de carne fresca de pollo, y que esa corrupción se materializó a través de la fijación de precios mínimos de venta durante ese periodo, y por otro lado eso se tradujo en acuerdos que impusieron estos, según se dice, estos productores de pollo a los supermercados, que era el canal de distribución que tenían estas grandes empresas. Más allá de lo que fue el procedimiento que terminó sancionando a las empresas productoras de pollo, también se inició por parte de la propia Fiscalía Nacional Económica y luego el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, un procedimiento que terminó con una sanción a las empresas, perdón, a los supermercados, por la venta de carne fresca de pollo, en el sentido de que a través de esos canales fue que se cobraron precios
sobreprecios en un periodo de colusión. Entonces, claro, las empresas de supermercados decían que al final no tenían otra alternativa que haber hecho eso porque se les imponía desde los productores. Bueno, eso fue desechado por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, y luego la Corte Suprema determinó que, dada la gravedad de la conducta y otros elementos, terminó duplicando la multa que había impuesto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto de cada una de las empresas, de las tres empresas, Cencosud, Walmart, Líder y SMU, que es Unimark, finalmente, y todas sus cadenas. Entonces, ahí lo que hizo la Corte Suprema cuando conoció esto era tener en consideración aspectos de gravedad de la conducta, como decía, y también hizo un ejercicio de imponer multas altas, dado el carácter que decía tenía que tener la multa de ser de carácter disuasivo para que este tipo de conducta no se produjera más. Dicho lo anterior, nosotros, efectivamente, como dice María Elisa, dedujimos, iniciamos procedimientos voluntarios colectivos con las tres empresas. Y una de ellas, que es Cencosud, se negó a participar del procedimiento voluntario colectivo, razón por la cual nosotros demandamos a Cencosud en sede del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque de acuerdo a la reforma de la ley, me parece que la 20.945, de la ley que modificó el decreto de ley 211, estableció la posibilidad de que ante ilícitos anticompetitivos declarados judicialmente y que tengan como derivación de eso un daño a los consumidores, se puede discutir ese asunto de la determinación de los perjuicios en sede de Tribunal de Defensa de Libre Competencia y no en sede civil. Eso es lo que hizo el CERNAC. De hecho, me parece que fue la cuarta o tercera demanda colectiva que se había interpuesto en esa sede con Cencosud. Y luego, paralelamente, se comenzaron a tramitar los procedimientos voluntarios colectivos con Walmart y SMU. Posteriormente, no se llegó tampoco a acuerdo con Walmart y SMU, razón por la cual el CERNAC demandó a estas dos empresas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Por tanto, se están tramitando actualmente 3 demandas colectivas en contra de estas empresas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y esto está en una etapa todavía de prueba. ¿Cuáles son las dificultades que hemos tenido? Muchas y múltiples. Primero, nos enfrentamos a grandes empresas con grandes estudios, con grandes recursos, con informes económicos por parte de las empresas que dicen que el daño a los consumidores es 0 o menos, porque para que ustedes entiendan la dificultad que tiene esto, dado que el periodo de colusión fue del 2008 al 2011, para hacer estudios econométricos que determinen cuál es el daño que esto produjo a los consumidores en términos de precios, hay que considerar como contrafactuales que son los escenarios contrapuestos al periodo colusivo respecto de un periodo de normalidad. Que un periodo de normalidad o tiene que ser un periodo muy posterior a la colusión o muy anterior, de manera de que al final se pueda contrastar que ese periodo de 3 años es muy distinto al periodo posterior. Y eso hay, obviamente, técnicas econométricas, de economistas que generan eso, y eso se hace sobre la base de información. Si uno no tiene información de cuánto era lo que cobraban en ese periodo versus lo que cobraban después o antes, es muy difícil hacer estimaciones. Entonces el CERNAC lo que tiene que hacer es probar que los consumidores sufrieron un sobreprecio y de cuánta magnitud es ese sobreprecio. Y eso respecto de consumidores que son determinables, no son determinados, son determinables. ¿Y quiénes son los consumidores potencialmente afectados? Todos consumimos carne de pollo. Y también la pregunta es, desde el punto de vista del interés difuso, es decir, aquellos que no son susceptibles de determinación, de todas aquellas personas que pudieron no haber comprado pollo por el hecho de que los precios eran altos.
sea, las dificultades de prueba son muy complejas. Nosotros generamos informes económicos y tenemos, ellos, los economistas dicen que corrimos distintos modelos y nos dan distintos resultados, porque no tenemos información totalmente fidedigna. ¿Y quiénes son los que tienen esa información? Las propias empresas. Y las propias empresas en algún momento se la tuvieron que entregar a la Fiscalía Nacional Económica, y ellos a veces entregan información que quieren entregar, y o sea, no es tan sencillo esto porque no es tan evidente como se dice. Todos supimos que hubo colusión, hay una sentencia que está ejecutoriada y todo, pero la pregunta es, una cosa es la colusión y otra cosa es probar daño a los consumidores. Probar daño tiene un estándar súper alto. Raya para la suma, alguna de estas empresas se ha acercado al CERNAC a tratar de proponer bases de arreglo. Y supongamos que eso pasa. Primero, saber cuál es el monto que resulta adecuado, tampoco es fácil. Y luego, ese monto, que podrá ser, no sé, probablemente serán algún millón de dólares, algunos millones de dólares, ¿cómo se reparte eso? También es otro problema. Todos fuimos afectados. Bueno, o sea, lo que le quiero transmitir es que ya el caso en sí mismo es un caso muy complicado, porque hay problemas de prueba, hay problemas en la litigación misma judicial, que esa litigación es muy especializada y hay grandes estudios. Hay, por supuesto, abogados que se dedican al tema de libre competencia consumidor y otros que son los que ejecutan judicialmente la litigación en sede Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Además, a diferencia de los jueces civiles, que son unipersonales en primera instancia, acá hay un tribunal colegiado, que no son solo abogados, son economistas. Entonces ellos resuelven, bueno, tienen un estándar ahí, por supuesto, para resolver, pero tenemos desafíos, muchos desafíos a propósito de ese caso. Mucho desafío probatorio estoy viendo, como le enseño a mis estudiantes en clase cómo se ganan los juicios. Con prueba. O sea, ahí es la verdad judicial, claro. no lo que se comenta. La verdad material, claro. Entonces, bueno. Hablemos de PVC, que a mí los procedimientos voluntarios colectivos siempre me han gustado. Y específicamente porque creo que son un mecanismo eficaz, especialmente respecto del control de cláusulas abusivas, que yo he estudiado y que creo que funciona muy bien en ese escenario. Con las cifras que usted dio, director, no cabe duda que los procedimientos voluntarios colectivos son exitosos, son una herramienta exitosa. ¿Cuáles de estos procedimientos vigentes usted destacaría? Bueno, en ese sentido decirles que como cifras globales también, me parece que no las di, pero de los 40 procedimientos voluntarios colectivos que se han cerrado desde el año 2018 a la fecha, el CERNAC ha obtenido compensaciones totales en favor de los consumidores de 27 mil millones de pesos, a favor de distintos tipos de consumidores. En el caso de juicios colectivos que se han cerrado a través de acuerdos conciliatorios, más de 60 mil millones de pesos. Ese es el valor público que entrega el CERNAC a través de la gestión de estos procedimientos colectivos. Dicho eso, entre los procedimientos voluntarios colectivos que están en tramitación, hay varios interesantes. Unos que tienen que ver con alguna normativa sectorial, como por ejemplo es la obligación que nace de una ley denominada antiportonazo, que es la ley 20.170, que establece la obligación por parte de las empresas de seguros automotrices de entregar al consumidor sin costo alguno un dispositivo GPS. Dispositivo GPS que tiene que activar y tiene que mantener el propio consumidor. Hay un desincentivo porque si me lo entregan gratis, pero tengo que hacerme cargo de su mantención, es complicado. Pero las empresas no entregaban ni lo hacen tan voluntariamente, digamos, este dispositivo,
Y nosotros iniciamos ahí un procedimiento voluntario colectivo con las empresas más importantes del mercado de los seguros automotrices. Estamos hablando de cientos de miles de pólizas de seguro, más allá de que el parque automotriz en general, en su minoría está asegurado. Hay un 30% más o menos de seguros automotrices contratados del total de vehículos, pero ya es un número considerable. Y allí hicimos exigible esta disposición. La verdad es que de las 4 empresas más importantes, solo una cerró positivamente el PVC, llegando a un acuerdo para los consumidores, favoreciéndolos con la entrega de esto. Se establecieron una serie de requisitos para la entrega. También se considera, por ejemplo, las medidas para que se cese la conducta infractora, es decir, de qué manera lo va a hacer de aquí en adelante para entregar no solo los dispositivos que deben, sino que los contratos y las pólizas futuras, de qué manera también asegura el cumplimiento de esa obligación. Tiene que hacer una auditoría para que dé cuenta de que cumplió, como dice que cumplió, cuáles son los plazos, etc. Todo muy detallado. La forma en que se va a contactar con los consumidores. Y con el resto, con las 3 restantes, tuvimos que demandarlas colectivamente porque no hicieron una propuesta adecuada, satisfactoria. Ahora, aquí hay que tener mucho ojo. ¿En qué sentido? Cuando se traten de infracciones que abarcan a distintos proveedores de un mismo mercado como este, lo que pasa es que a veces hay que optar por si vamos a priorizar una decisión en términos si se van a iniciar los procedimientos voluntarios de manera simultánea o se va a optar primero, por ejemplo, con trabajar con la empresa más relevante del mercado, porque las demás están mirando cuál es el estándar que va a fijar el CERNAC respecto de ese caso y van a tener una referencia. Y claramente, dependiendo de cómo vaya avanzando o no la negociación, tienen una estrategia también de negociación. Y eso hace también complejo este instrumento cuando se trata de infracciones que son transversales a distintas digamos, empresas. Y en este caso pasó más o menos eso porque se empezó con 2 empresas, luego se siguió con las 2 restantes, pero la primera alcanzó un estándar que yo creo que les pareció que era muy exigente para los demás y decidieron no perseverar y tuvimos que demandar. Y también tenemos otro caso que tiene que ver con el mercado financiero, que es Banco Falabella, que es un banco que ha tenido varios problemas en materia digamos, de problemas de suspensión, interrupción de sus plataformas de atención, intermitencias, claro, con sus clientes. Y ahí tenemos otro problema, porque dice, la gente reclama, uno ve en Twitter y las redes sociales, dice, pero ¿cómo? Banco Falabella y CERNAC, ¿qué hace CERNAC? No hace nada, hacemos estas cosas, pero decirles que eso no es tan fácil, porque cuando la gente dice, mire, que se interrumpió, ¿cuánto se interrumpió? Bueno, han habido sucesivas interrupciones, pero para poder acreditar, por ejemplo, un estándar de ciertos perjuicios que se hayan causado a los consumidores, no basta simplemente con decir que se interrumpió, es necesario decir qué tipo eventualmente de transacción u operación no pude hacer. Por otro lado, también se presenta el problema de hasta qué punto este tipo de servicios deben tener falla cero. Hay un margen de error. La pregunta es cuál es el margen razonable o esto debe prestarse de manera ininterrumpida siempre. Siempre hay caídas permanentemente, no solo en este caso. Y luego de determinar, por ejemplo, las operaciones, transacciones que dejé de hacer, qué perjuicio me causó el hecho de no haber tenido, a no haber podido realizar una determinada transferencia, operación bancaria, etc. Y eso es tan casuístico y eso es muy complicado de poder hacer. En este caso, se optó por iniciar este procedimiento voluntario colectivo también para revisar no solo este tipo de situaciones, que se adopten medidas para garantizar un estándar superior de servicio a sus clientes, sino que también para revisar cláusulas potencialmente abusivas que trasladan al consumidor, al cliente, la responsabilidad de acciones que competen directamente al banco. Por ejemplo, hablan del uso de claves,
o que la caída de los sistemas no son total y absolutamente de responsabilidad de la empresa y pueden deberse a casos fortuitos, fuerza mayor, sin saber a qué tipo de eventos se podrían producir, podrían referir esas afirmaciones. O sea, cuestiones que hacen, imputan la responsabilidad de acciones que son propias de la empresa, la trasladan al consumidor. Ese es el objeto de ese procedimiento voluntario colectivo que se ha iniciado recientemente y ahí la empresa se ha manifestado disponible para participar. Ese es el problema también de esto, que aquí esto es una instancia voluntaria, basta que la empresa diga que no y lo que quedaría simplemente es demandar colectivamente. Claro. Estoy pensando en una relación entre los procedimientos colectivos, sean PDC o judiciales, y los reclamos individuales. Porque mediante los reclamos individuales, el CERNAC también puede acceder a antecedentes que puedan servir para fundar a la postre una acción colectiva o utilizarlos para iniciar, por ejemplo, un procedimiento voluntario colectivo. De ahí la importancia de que las personas, cuando ocurren situaciones de infracción, reclamen individualmente. Es cierto que no siempre son exitosos y que el CERNAC, en el caso de los reclamos individuales, funciona hasta ahora, ¿no? como una suerte de buzón que solamente pone en contacto las partes. Pero el reclamo individual también sirve para que el CERNAC recabe antecedentes respecto de infracciones que pueden estar siendo masivas. Sí, eso es súper importante porque efectivamente donde parten las investigaciones que pudieran tener un cariz o una dimensión colectiva es del análisis de los reclamos y de la categorización de las infracciones, de las empresas y de hecho, en muchas de nuestras demandas colectivas lo que hacemos es transcribir algunos de los reclamos que nos formulan los consumidores respecto de esa problemática y recabamos algunos antecedentes a partir de ahí. Así que efectivamente eso es un sumo muy importante. Vamos a la contingencia. Yo pensaba que estábamos en la contingencia, ¿no? Más fresquito. Más fresquito. Estoy pensando en unas cartas que leí en el Mercurio. Bueno. Dice CERNAC, el eterno pato cojo. No han dicho león sin dientes, no han dicho pato cojo, no han dicho gatito de chalet, ya no sé qué más nos pueden decir, bueno. El presidente Boric, en su cuenta pública de este año, anunció un proyecto de ley de fortalecimiento y modernización del CERNAC. Se dice, porque todavía no se conoce ese proyecto, se dice que se va a intentar nuevamente dotar de facultades sancionatorias al CERNAC. Y a partir de eso, varios académicos de distintas facultades han enviado cartas al Mercurio dando apoyo a esta idea de las facultades sancionatorias del CERNAC y algunos detractores. Quería preguntarle, señor director, ¿en qué va este proyecto? Si nos puede adelantar algo, ¿cuándo más o menos lo podremos revisar? Bueno, sí. Como tú dices, efectivamente, el presidente Boric anunció en la cuenta pública el 1 de junio la presentación de este proyecto. Este es un proyecto que bueno, está comprometido en el programa de gobierno y lo que se espera es que esto se presente próximamente, en las próximas 2 semanas debiese ser, si todo resulta bien. Este es un proyecto que tiene 2 líneas fundamentalmente. Una que es dotar al CERNAC de la facultad sancionatoria respecto de casos individuales. Recién hablábamos de las atribuciones que tiene el CERNAC en materia de casos colectivos, que son los procedimientos voluntarios colectivos, que son los juicios colectivos que tienen que ver con afectaciones que un mismo hecho o diversos hechos afectan a un colectivo de consumidores determinado o determinable. Pero en este caso estamos respecto de la situación que afecta a
cada uno de nosotros en la cotidianeidad respecto de situaciones de consumo que desconocen nuestros derechos y que incluso en algunos casos importantes también nos causan perjuicios, que no tienen necesariamente que ver con la afectación colectiva, sino que tienen que ver con hechos más bien puntuales que son, por lo demás, la mayoría de los casos. Si uno revisa los 628.000 reclamos que recibió el CERNAC el año pasado, un porcentaje mayoritario corresponde a este tipo de situaciones, que a veces tienen que ver con la vulneración de los derechos básicos de los consumidores. Y aquí hay que tener en cuenta que conforme a la actual normativa actual y de que nos rige, efectivamente el CERNAC solamente ejerce una función de mediación respecto de empresas y consumidores en estos casos, y ante una negativa de una empresa a satisfacer un reclamo o derechamente ante la falta de respuesta, el CERNAC lo que puede hacer es simplemente orientar al consumidor para que realice su demanda y su demanda civil y la querella infraccional ante el juzgado de policía local, y que es el consumidor el que tiene que asumir el costo financiero, el costo de tiempo y el costo de oportunidad finalmente para recurrir al juzgado de policía local a hacer valer sus derechos, con una tramitación que es extensa, que tiene una instancia posteriormente de apelación en la Corte, que hoy de queja a la Suprema, y podrían estar 5 años, digamos, en una litigación. Y eso, evidentemente, con las barreras de entrada que eso supone, no resulta ni rentable, ni tampoco muchas veces los consumidores saben las acciones que pueden detentar. Por esa razón, este es una de las principales innovaciones que va a contener el proyecto de ley, que va a suponer que en un procedimiento expedito, en un procedimiento relativamente ágil, sea el CERNAC el que, conociendo determinadas infracciones, partiendo de ciertos requisitos que deban cumplirse, pueda eventualmente imponer una sanción a un proveedor, y no solo una sanción, sino que también medidas preventivas mínimas que tengan que ver, por ejemplo, con la devolución o restitución de cobros improcedentes, mal realizados, u otras medidas preventivas para que esta empresa cese en esa infracción. Esa es una línea del proyecto, y la otra línea tiene que ver con un conjunto de medidas legislativas particulares que vienen a cerrar en el fondo algunas brechas que se han detectado en materia de cobranzas extrajudiciales, cláusulas de aceleración, servicio de atención al cliente, publicidad sexista, reforzar lo que es el rol de los intermediarios en los marketplaces, por ejemplo, en el comercio electrónico, etc. Son de ese tipo de medidas, pero esto es un proyecto que nosotros valoramos mucho y esperamos que ahora sí podamos tener un CERNAC más fortalecido, haciendo presente que el CERNAC sí tiene, yo creo que aporta mucho a la sociedad, no solo desde el punto de vista de su presencia a lo largo del país, recogiendo los reclamos de los consumidores, orientándolos, acompañándolos, sino que también la oferta pública que pone a disposición el CERNAC, si uno lo traduce en números, es mucho más incluso que el propio presupuesto que nosotros tenemos asignado. Le aportamos mucho a los consumidores del país, pero necesitamos, por supuesto, mayor capacidad para poder hacerlo aún mejor. Hablábamos en nuestra carta con Pablo Soto de un diseño de enforcement dinámico que pueda redundar en una mayor eficacia de las funciones del sector. Y en ese sentido, mostramos nuestro apoyo públicamente, digamos, a este proyecto de ley que pretende dotar de facultades sancionatorias al sector. Estamos de acuerdo y apoyando entonces esa idea. Por razones a mí me gustaría seguir acá mucho rato más y hacer 1000 preguntas más, pero también hay gente que nos acompaña presencialmente
y quisiera invitarlos a que si quieren le hagan las preguntas que tengan en mente en este minuto a nuestro director. Los micrófonos están abiertos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta relativa a la inteligencia artificial, por ejemplo. Actualización, ¿no? Mini curso de actualización rápido de lo que está pasando. Y agradecido. Pero gran parte de nuestros actos de consumo del día se celebran en marketplace, interacciones con chatbot, uno hace reclamos a una persona que está constantemente pasando aplicaciones e interactuando en un caso de artículo gratuito, ¿no? Carga las aplicaciones, cambio de entregar sus datos, miren estas aplicaciones tener una trazabilidad real de nuestra trayectoria en la red. En base a eso van moldeando nuestras preferencias, y misma publicidad se le muestra a un mujer en cierto punto de manera distinta que a un hombre, etcétera. Hay una serie de formas en que estas plataformas digitales van moldeando nuestra libertad, ¿no? La capacidad de recibir, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo ve el rol que la era, ¿no? Esta era, parece que estamos interactuando con máquinas, que nuestras decisiones van generando segmentaciones de nuestro perfil como consumidores. Ya se está hablando de que unas aplicaciones permiten discriminar precios, ¿no? De acuerdo a la actividad de la demanda. No cuánto yo estoy dispuesto a pagar una camiseta de fútbol distinto, pero no está dispuesto a pagar la persona Morales por esa misma camiseta. Y en este sentido, siempre esas plataformas pueden llegar a precios. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la institución para la protección de los derechos en una era intermediada algorítmica? Uy, qué pregunta, porque efectivamente yo creo que primero el rol del CERNAC y bueno, en general de la sociedad civil, pero particularmente del CERNAC es muy clave en eso, ponerse a tono con esos desafíos. Y la primera forma de tener en cuenta esos desafíos es tener conciencia de nuestro rol y del contexto actual en el que estamos viviendo. Y de una primera aproximación respecto de esos desafíos, efectivamente en una sociedad altamente tecnologizada, en que hay desarrollos muy avanzados en lo que tiene que ver con ciencias del comportamiento, cómo tomamos decisiones, cómo se cruza información, se gestiona grandes volúmenes de información para generar información cada vez más personalizada, microsegmental y obviamente llevar al consumidor a tomar decisiones no necesariamente siempre libres, informadas, razonables, precisamente que ese tipo de problemáticas ponen en juego derechos básicos de los consumidores que ya están asentados y que son plenamente aplicables en este entorno. Por ejemplo, el derecho de los consumidores a no ser discriminados arbitrariamente. Entonces la pregunta es, en el caso de este tipo de modelos basados en inteligencia artificial o en algoritmos respecto de la toma de decisiones, hasta qué punto se generan sesgos que no perjudican o no discriminan a ciertos consumidores. Por otro lado, el derecho a la libre elección de bienes y servicios. ¿Hasta qué punto yo tengo, de acuerdo a mi perfilamiento como consumidor, acceso a todo tipo de bienes o servicios, o más bien lo que se está generando es una microsegmentación para ofrecerme determinado tipo de productos?
el derecho a la información veraz y oportuna, hasta qué punto todos estos mecanismos me ofrecen información respecto de todo lo que yo debo saber como consumidor para tomar decisiones adecuadas, razonadas. Sabemos que hay muchas decisiones que no son necesariamente razonables, pero que generan un impulso. Pero bueno, eso también está estudiado y eso los proveedores lo saben más que nosotros. Entonces, la protección de datos personales respecto de lo que tiene que ver con actos de consumo, la protección de nuestra privacidad, de nuestra intimidad. O sea, hay múltiples desafíos que nosotros tenemos y que nos dicen relación con cosas que no estén ocurriendo. Están pasando y hay derechos que probablemente no se están respetando. Y lo que nosotros hemos estado haciendo como CERNAC es hacernos también de herramientas que nos permitan, por ejemplo, hacer monitoreos de publicidad, hacer monitoreo de comportamientos de los proveedores. De hecho, hace no mucho tiempo atrás sacamos un estudio sobre patrones oscuros que tienen que ver con ciertos sesgos que incorporan ciertas empresas en sus modelos de servicio a los consumidores para que estos tomen determinadas decisiones de consumo. Hemos estado también trabajando con nuevas software y tecnologías para poder monitorear eso, pero claramente yo creo que todavía es un desafío que es grande, es muy grande, y que tenemos que ponernos a tono rápidamente. Hemos estado también generando en la interna del servicio un grupo de trabajo que conjugue digamos, competencias en materia de consumo propiamente tal, pero también en temas de tecnología, protección de datos personales que nos generen una visión de futuro, o sea, ni siquiera de futuro, de presente ahora, de lo que esté pasando ahora respecto de ciertos fenómenos, reconociendo que tanto la regulación como también el accionar de un servicio como el nuestro va un poco detrás de estos fenómenos que van avanzando de una manera vertiginosa, pero estamos en la línea más bien de tomar decisiones que nos permitan estar a la altura de estos tremendos desafíos que tenemos. No sé si, bueno, es un tema que ha estado instalado, el hecho de que nosotros gozamos de facultades en materia de protección de datos personales en las relaciones de consumo. Y ahí, evidentemente, hemos tenido harta actuaciones en esa materia, entre ellos, por ejemplo, haber dictado una circular interpretativa sobre finalmente los riesgos y los sesgos que significa la aplicación de modelos de inteligencia artificial en las relaciones de consumo, particularmente en materia de datos personales de los consumidores. Ahí tenemos un primer signo y estamos también considerando experiencias de otros órganos a nivel internacional de la forma en que ellos están asumiendo estos desafíos. Pero es una tarea grande, muy grande, que ahí todos yo creo que tenemos que poner de nuestra parte para, o sea, no depositar solo en el CERNAC esta facultad, porque, o sea, más bien que facultad más el accionar y los desafíos, porque eso como institución es un gran desafío. Claro. Y todo esto avanza tan rápido que cuando nos empecemos a poner a tono probablemente ya estemos obsoletos. Pero sí, es un súper desafío. ¿Hay alguna otra pregunta? Lucas. Quería hacer una consulta relacionada a algo que, bueno, no dudo, que es el tema de los productos. Mencionó que esto, la constitución de conducta no dependían en gran medida de la colaboración que prestaban las empresas, de identificar que este producto no cumple con todas las características que tiene que tener para ser original. Entonces, mi duda es un poco, ¿cuál es la barrera que hay? Recuerdo que hace muy poco se logró inscribir marca, una que se parece mucho a una muy conocida de ropa interior. Pero Calvin Klein era... Entonces, ¿cuál es la barrera de, claro, este tipo de acciones que significan ahora al consumidor? Voy a comprar y esta marca en el fondo certificada. Esa es mi duda. ¿Cuál es la barrera que hay en el fondo de
información que tiene que prestar la empresa. Puede accionar esa manera. No es Kyle Querini. Yo creo que uno podría distinguir situaciones, porque una tiene que ver con que un determinado producto de una determinada marca reconocida tenga el carácter de original o auténtica. Eso es una determinación cuyos atributos determina la propia marca. Eso, bueno, obviamente está protegido también por determinados también derechos de propiedad industrial e intelectual para precisamente proteger esos atributos. Entonces, el tema de si unas zapatillas Nike son o no originales, lo tiene que determinar Nike, porque ellos son los que para el mercado chileno, por ejemplo, determinan cuáles son, para otros mercados, por supuesto, las características o no. Y por eso a eso me refería con fundamentalmente la colaboración. Y esa colaboración pasa porque en todos los acuerdos comerciales también ellos tengan un rol que considere el perjuicio que eventualmente se pueda causar a los consumidores, porque ¿qué pasa? No solo llegan a acuerdos de carácter privado, sino que también, por ejemplo, cuando aduana interpone querellas por contrabando, cuando ingresan o pretenden ingresar al país, también las empresas en ese transcurso de la tramitación de esas causas penales también pueden llegar a acuerdos con los importadores o las empresas de retail, y la aduana sigue litigando o querellándose por contrabando respecto de hechos que tiene que probar y que de alguna manera son desautorizados por este tipo de acuerdos, porque en el fondo lo que dice la marca es, mira, no eran tan falsos como yo dije originalmente, en realidad dejémoslo hasta aquí. Entonces es como una cosa media rara. Y respecto de lo otro, de la inscripción de una marca comercial, bueno, eso también registro marcario respectivo, en rigor es un producto original de esa marca. O sea, en rigor, si se cumplen con ciertos atributos de esa marca. Ahora, otra cosa distinta es cómo se pueda generar información al consumidor a partir de ese producto y si hay o no una hipótesis de publicidad falsa o engañosa. Si yo lo publicito como si fuera prácticamente un original Calvin Klein, bueno, evidentemente que puede darse esa situación. Y una cosa es el registro marcario, que puede ser similar, que el INAPI puede considerar que no hay riesgo de confusión, y otra cosa es la ponderación que hagamos nosotros, que haga un juez respecto de que la publicidad de ese producto, de esa marca, pueda inducir error o engaño al consumidor. Que eso es otra cosa, porque eso tiene que ver con un conjunto de otras acciones que induzcan al consumidor a comprar o a motivarlo para comprar. Y eso no es solo la marca, es un conjunto de otro contexto que te puede dar lugar a una confusión. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Tenemos un poquito de tiempo y para cerrar la última pregunta que yo quisiera hacerle, señor director, es relativa a los planes de cumplimiento. Porque es algo de lo que no se ha hablado mucho, no hay tanta información al respecto. En la ley se reconocen los planes de cumplimiento relativos a los PVC, pero también hay otra clase de planes. Sí, para cerrar este conversatorio, ¿nos pudiese contar un poco de qué se trata? Claro. Bueno, la ley del consumidor trata no muy profundamente lo que son los planes de cumplimiento o los modelos de compliance en consumidor. Hay algunas normas que sí uno puede rescatar algunas ideas. En primer lugar, esto se incorporó en la reforma del año 2018, en la ley 20.081, pero de una manera, como digo, no muy descriptiva ni muy desarrollada. Ahora, a lo que se apunta con estos modelos, ¿en qué consisten finalmente estos modelos de cumplimiento o de compliance en materia de consumidor? Es que finalmente cualquier empresa pueda adoptar un sistema integral de gestión de riesgos respecto de evitar o minimizar al máximo la comisión de infracciones respecto de sus consumidores o de sus clientes. Entonces, si una empresa se dedica, no sé, a la prestación de servicios de transporte,
tendrá que considerar los riesgos de seguridad en el consumo que se pueden dar, no sé, si tiene un accidente, un bus, un taxi, o el servicio que se da a bordo, las condiciones mecánicas del bus, qué sé yo, los temas vinculados a sus conductores, es decir, un sistema integral que haga que se minimice al máximo el riesgo de cometer infracciones. Y ese es un instrumento de enforcement, de cumplimiento que pueden generar como de autorregulación de las empresas, pero que obviamente tiene que ver con los estándares legales. Entonces, lo que se hace en la ley es decretar la posibilidad de que cualquier empresa puede desarrollar planes de cumplimiento de manera preventiva general, y en caso de que ese plan de cumplimiento sea certificado por un tercero y aprobado por el CERNAC, puede operar como atenuante de responsabilidad. Esto significa que en caso de que hay una demanda colectiva o una demanda, un juicio de interés general, pueda haber una atenuación de la responsabilidad por tener este tipo de modelo, y que habría que ver si esa infracción que se cometió por la empresa finalmente dio lugar, o sea, se incumplió el modelo de cumplimiento o fue el factor o el margen de error que tuvo la empresa en una gestión y no pudo controlarlo. Eso respecto de los planes de cumplimiento generales. Y los planes de cumplimiento asociados a procedimientos voluntarios colectivos tienen que ver con una conducta correctiva de la infracción que el CERNAC detectó y respecto al cual se inició el procedimiento voluntario colectivo. Se inició un procedimiento voluntario colectivo, no sé, por el cobro de comisiones improcedentes en el mercado financiero. Bueno, ahí hay un plan de cumplimiento para evitar que en lo sucesivo se sigan cobrando comisiones improcedentes. ¿Cuáles son los flujos? ¿Quién tiene que aprobar una comisión? Dentro de un banco, por ejemplo, ¿qué visaciones tiene que pasar? ¿Cuál es la revisión que se hace de la normativa vigente? Etcétera. Ahora, evidentemente que tienen que reforzarse estos planes de cumplimiento de manera de que efectivamente más empresas puedan contar con ellos. Todavía no tenemos ninguna empresa que tenga un plan de cumplimiento general aprobado. Si hay algunas empresas que, por ocasión de PVC, han podido tener planes certificados, pero con cuestiones muy menores, y la idea es promoverlo de manera de que efectivamente, si llegamos a contar con la facultad sancionatoria también, sea eso a lo que apunten más bien las empresas, a planes de cumplimiento reforzados para evitar incurrir en infracciones, y más bien el procedimiento sancionatorio opere como un disuasivo de conductas potencialmente vulneratorias a los derechos de los consumidores. O sea, con planes de cumplimiento como parte de esta pirámide de enforcement. Bien. Muchas gracias, estaba muy entretenido, podríamos seguir, pero ya estamos en el tiempo. Yo quiero agradecer particularmente su visita, pero también el apoyo de la Dirección Regional para realizar esta actividad, particularmente al director regional, Alejandro Vadilla, que nos apoyaron para que esto fuera posible. Les doy las gracias a todos y a todas especialmente a todos a quienes nos están viendo y escuchando en directo a través de nuestras redes sociales y de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales agradece su atención. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.